Muy buenos días a todos, espero que se encuentren pues bien y pues muchas gracias por estar nuevamente aquí a este webinar que espero les esté resultando bastante interesante. Pues digamos, vamos a ponerlo así como que la saga, ¿no? Ya vamos por la tercera presentación y pues voy a tratar de recordar un poco los puntos que se han venido tratando por los distintos colegas, ¿sí? Pues empezamos la primera edición con la preparación del cierre para 2021, lo que fue los fundamentos fiscales del ajuste anual del impuesto sobre la renta, la validación de los RFCs y el comparativo del visor de nómina con el ISR retenido declarado, que creo que resultó bastante interesante y muy claro. Después se habló sobre la determinación del ajuste anual ya en forma mecánica, ¿verdad? Se hizo la cédula del cálculo del ISR y bueno, esperemos que también eso haya sido bastante claro y que haya sido muy útil para ustedes. El día de hoy se les va a presentar, como tenemos aquí en la diapositiva, la conciliación de los registros contables contra los FDIs de las nóminas. El cual, pues, contiene lo siguiente. No sé si, Antonio, me hicieras favor de presentar la agenda. Sí. Y bueno, ahí vamos a ver en la agenda que el día de hoy vamos a hablar sobre la normatividad referente a los FDIs. Sí se está viendo, es que no veo que cambie. No ha cambiado. Pero bueno, voy hablando más o menos y si quieres le vas cambiando, ¿no? La normatividad referente a los FDIs de nómina, el control interno de los FDIs de la nómina, dentro del cual vamos a presentarles pues digamos una herramienta bastante útil, que es un tablero de control. Posteriormente se abordará el registro contable de la nómina, los requisitos de la contabilidad de acuerdo al anexo 24 y las conciliaciones de los FDIs, los registros contables, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que se ha preparado el día de hoy para ustedes, esperando que sea muy útil, ya que estamos pues prácticamente a fin de año. Ya estamos en la primera semana de diciembre y bueno, es importante que pues toda la parte contable ya se esté revisando para tener un buen cierre, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar con la normativa referente a los FDIs de nómina. Y para esto, pues le voy a ceder la palabra a nuestro colega Antonio Cervantes, quien ha preparado pues esta parte para ustedes y después retomaremos lo mismo. Pues adelante, Antonio, por favor. Muchísimas gracias. Sí. Perfecto. Gracias, contadora. Buenos días a todos. Bueno, como ya mencionó la contadora, lo que hemos estado viendo, la verdad es que ahorita es muy importante mencionar que la nómina es una de las deducciones importantes para las empresas. Ajá. Y estas, a su vez, tenemos que estar conscientes que los patrones tienen que hacer ciertas, o tener precisamente ciertas cosas que tienen que hacer para que esto sea deducible. Hay obligaciones que tienen los empleadores de llevar registros tales como la nómina. En la fracción 15 de la Ley del Seguro Social, dice que los empleadores deben de llevar registros registros tales como la nómina y listas de raya en donde se vea los días trabajados y los salarios de los empleados. Así, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo en sus fracciones 7 y 8 nos dice que los patrones deben de expedir constancias del número de los días del trabajo y el salario percibido. También expedir constancias de los servicios prestados a petición del empleado. El artículo 804 de la misma ley dice que estos deben de conservarse y exhibir los documentos en juicio. En la fracción segunda nos dice que deben de llevar esas listas de raya y de la nómina del personal. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación nos hace énfasis que las autoridades fiscales pueden determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos, así como también imponer sanciones. De esta manera, esas contribuciones deben de estar, reflejarse precisamente en las nóminas, ¿verdad? Bueno, y precisamente hablando de la nómina y de lo que es el CFDI,
precisamente donde viene reflejado todas estas contribuciones, ¿verdad?, de los trabajadores. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. La obligación que tienen los contribuyentes de expedir comprobantes fiscales, ya sean personas físicas o morales, está regulado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ahí nos dice la obligación de expedir precisamente estos comprobantes a todos los empleados, ¿verdad? Por todas las retenciones que se le hacen. En la fracción sexta dice que debemos de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria. El 29A del Código nos dice que deben de tener estos comprobantes ciertos requisitos. Así también el artículo 27, fracción quinta, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que estos comprobantes deben de, para ser deducibles, perdón, de la nómina, deben de estar amparados con un CFDI. También nos menciona el artículo 99, el empleador debe efectuar retenciones mensuales y el cálculo anual y subsidio cuando así aplique, ¿verdad? Expedir, entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, y me van a preguntar, ¿cuáles son los momentos, ¿verdad?, para expedir los FDIs? Bueno, las fechas de expedición de acuerdo a la ley y nos dice la regla 2.7.5.1 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Dice que se pueden generar el CFDI antes de la realización del pago de las contraprestaciones. Dentro del plazo señalado en función al número de los días del trabajador o asimilados a salarios. Bueno, como podemos ver, de acuerdo a lo que nos dice esta regla, nos podemos ir en función a lo que dice la ley, ¿verdad? Que de 1 a 50 empleados pueden hacerlo 3 días después, de 51 a 105, de 101 a 307 días tenemos para generar, ¿verdad?, el CFDI. De 301 a 509 y más de 500 tenemos 11 días. Así también, después de generar el CFDI, ¿en qué tiempo lo podemos timbrar? Y esto en la regla 2.7.2.9 de la fracción 1 de la resolución miscelánea vigente, nos dice que el periodo es de 72 horas, que no exceda de 72 horas. Bueno, y así también, para poder cancelar este CFDI, hablando de nómina, no se necesita la aceptación del receptor, en este caso el empleado. Y en la regla 2.7.139 de la resolución miscelánea fiscal, nos dice en su fracción segunda que los contribuyentes podrán cancelar el CFDI de nómina sin aceptación del receptor. Como nota, dice, cuando se cancela un CFDI aplicando, la facilidad prevista en la regla, pero la operación subsista, se emite un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDIs que señala el anexo 20. La regla 2.7.5.7 de la resolución miscelánea vigente establece que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2020 hubiesen emitido o elaborado sus CFDIs con errores o omisiones podrán por única ocasión corregirlo siempre y cuando el nuevo comprobante se emita a más tardar el 20 de febrero del 2021 y se cancele el comprobante que sustituye. El CFDI de nómina se considera expedido en el ejercicio 2020, siempre que refleje como fecha de pago el día correspondiente al 2020 en el que se realizó el pago. Bueno, como podemos ver, pues son muchas las cuestiones que nos dicen de acuerdo a lo que es el CFDI.
Cedo la palabra a la contadora, por favor. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues creo que bastante claro y preciso lo que aquí nuestro colega Antonio presentó acerca de la normatividad que va en torno de lo que son los FDIs de nóminas, ¿verdad? Esto es muy importante, dado que con lo que acaba de presentar, pues nos damos cuenta que tiene una importancia relevante el cumplir cabalmente con todo esto, ¿sí? Ya que todo incumplimiento a cualquiera de las leyes que acaban de mencionar representa un riesgo para cualquier empresa. Y los riesgos mal cuidados, mal controlados, pues cuestan, ¿no? Aquí de lo que podemos, yo creo que, pues tal vez hacer un pequeño resumen, es justamente de que tenemos aquí 3 leyes. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, que establece todas las obligaciones y los derechos, tanto para el trabajador como para el patrón, ¿verdad? Y que debemos de cubrir cabalmente. Y por otra parte también se asoma por ahí la normatividad para el Seguro Social, que de hecho es tema de dictamen y que ese dictamen se basa principalmente en los FDIs. Y por lo tanto también lo que corresponde a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, unidos estos para plantearnos todo el contexto normativo que tiene los FDIs. El CFDI es algo sumamente importante que debemos de cuidar hoy en día, pues sobre esto se están basando digamos, las cartas de invitación y todo aquello que está revisando el SAT, ¿sí? Por eso es importante hablar un poquito acerca del control interno que debiéramos de tener respecto de esto. El control interno como tal, me voy a permitir pues dar como una pequeña definición o concepto, pues es un proceso repetitivo, un proceso permanente que puede actuar en forma dinámica y tiene que ir cambiando conforme vayan cambiando también estas disposiciones, ¿sí? Hay digamos, una organización voluntaria que se ha formado a nivel internacional que se llama COSO, y esta organización se preocupa justamente de establecer algunos lineamientos que son pilares para las buenas prácticas de las empresas en cuanto a lo que es, digamos, control interno y cuidado de los riesgos que puede sufrir cualquier entidad lucrativa, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta justo para poder establecer los lineamientos necesarios y llevar un control interno acerca de estos FDIs. Enfocándonos específicamente a lo que es la parte de la nómina en su aspecto fiscal, pues el centro de atención, el foco, son los FDIs. El CFDI es el documento soporte en el que consta tanto percepciones y deducciones que se le hacen a cualquier colaborador, ¿verdad? Dentro de la empresa, y que la empresa puede tener 50,000, lo que sea. Por eso nos hablaba Antonio acerca de los plazos que tenemos ahí, ¿no? De 3 a 11 días. Es un gap importante. Y bueno, y ese gap también a veces se da justo porque lo que piensa la autoridad fiscal es no hacen uso de la tecnología, y el uso de la tecnología es muy importante. O sea, qué bueno que existe esta, digamos, opción, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado en tomar la opcionalidad que el SAT nos proporciona. Lo mejor es tratar de tenerlo todo en tiempo y forma, ¿verdad? Y con el uso de la tecnología, esto es más que nada. O sea, un contador ya tiene que ir de la mano con la tecnología. Es bien importante esta parte. Bueno, retomo esta parte de los FDIs. Ahí el control interno es importante porque estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que la nómina es uno de los principales renglones dentro de las deducciones autorizadas que tiene el SAT para cualquier entidad. Entonces, necesitamos cumplir cabalmente, pero así cabalmente con todo esto, porque hemos visto cómo se ha intensificado todo lo que es digamos, la fiscalización, ¿no? Tenemos ahora una fiscalización profunda. Entonces, hay que cumplir con todos los requisitos establecidos para su deducibilidad. Y dentro de esos requisitos, pues podemos hablar hasta de la época en que se timbra, de la época en que se paga y demás, ¿no? Principalmente la fecha de pago es lo más importante que debiéramos de considerar, controlar de alguna manera o ir verificando, ¿sí? En mi concepto muy personal, perdonando un poquito mal de la garganta, considero que el CFDI es un documento poderoso. Y es un documento poderoso por las dos partes. Por una parte,
si nosotros tenemos todo bien controlado, y quiero decir, nosotros como empresarios, como contadores, tenemos bien controlados, cumplimos cabalmente con todos los requisitos, bueno, pues podemos estar completamente tranquilos para cualquier revisión. No así cuando el poder lo tiene el SAT, ¿verdad? Es un documento poderoso para él el que me diga, mira, aquí no cumples con este requisito, con este otro requisito y demás. Y por lo tanto es no deducible y también te voy a sancionar, te voy a poner una multa. Entonces eso es pues correr un riesgo para la empresa que va a mermar lo que son sus finanzas, ¿sí? Entonces tener un CFDI correctamente realmente es un seguro contra cualquier riesgo, ya sea laboral, fiscal o en su caso legal, ¿sí? Con este contexto quisiera decirles que pues es importante establecer ese control interno. ¿Para qué? Para detectar cualquier anomalía y poder corregir en forma oportuna. A manera de ejemplo, se preparó un tablero de control, pues que es muy interesante y que a continuación nos presentará nuestro colega Gonzalo García. Entonces, pues Gonzalo, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todos. Bueno, retomando lo que decía ahorita la contadora Sara, hemos creado un tablero de control de CFDIs precisamente para validar que todos esos procesos de control interno se estén cumpliendo tal cual estén establecidos, coadyuvando a cumplir con la normatividad del SAT. Creamos este tablero de control, ¿sí?, con el objetivo de analizar los conceptos básicos normativos en la generación de los CFDIs de nómina. ¿Cómo llegamos a este objetivo? Este objetivo lo podemos cumplir apoyándonos con varios reportes que emitimos directamente de MAC, nuestro auxiliar contable. En particular son tres reportes que tenemos ya en MAC. El primero de ellos lo llamamos detalle de metadatos, donde, tal cual como su nombre lo dice, es el reporte de metadatos que bajamos directamente de la plataforma del SAT, anidada o con los detalles de los CFDIs de nómina. No es nada más el archivo de metadatos. Este archivo se complementa con toda esa información de detalles de los CFDIs de nóminas. Nuestro segundo reporte es lo llamamos nómina detalle. Esta es toda la información de los complementos de pagos de nómina que se realizaron durante el ejercicio. Tenemos un tercer documento, el cual nos ayuda a identificar los días de la emisión entre la emisión del CFDI y la fecha de pago. Recordemos que es muy importante, para que sea deducible en la nómina, debe estar pagada. Y esto nos va a ayudar a confirmar que todos nuestros CFDIs estén pagados. Todo esto, toda esta información la podemos obtener ya de nuestro sistema de MAC, que procesa los CFDIs y la información que el SAT contiene en sus plataformas. Para esto, para presentarles cómo se generan, le voy a pedir apoyo a Karen, a la contadora Karen, para que lo hagamos desde el sistema y ustedes puedan revisar cómo se bajan desde MAC. Karen, por favor, ¿me puedes apoyar? Claro que sí, Gonzalo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Bueno, como ya lo mencionó Gonzalo, nuestro sistema les ofrece 3 tipos de reportes que son útiles precisamente para estos controles. El primero de ellos que les voy a mostrar se llama nómina diferencia fechas. Lo encontramos en la sección de reportes, nómina diferencia fechas, y aquí vamos a poder filtrar por el periodo que nosotros estemos necesitando. ¿Qué nos va a mostrar este reporte? Nos va a mostrar precisamente el control un conteo de días con relación a la fecha en que timbramos cada CFDI de nómina. Entonces, yo le voy a pedir todo 2020. Como podrán ver,
nos muestra todas estas columnas. UID, diferencia, fecha timbrado, fecha pago, fecha inicial pago y fecha final pago. Aquí, por ejemplo, en este UID me dice que tiene una diferencia de -2. ¿Cómo interpretarlo? Fecha timbrado, 13 de enero, fecha de pago, fecha final pago, el 15 de enero. Este tablero nos está indicando que el CFDI fue timbrado 2 días antes de la emisión del pago. Y así podemos obtener por todos los CFDIs de nómina este detalle. Yo saqué ahorita en cuestión de segundos todo un año. Entonces, lo podemos filtrar por mes, según la necesidad que ustedes tengan. Podemos mandarlo a imprimir, exportarlo a Excel o a PDF. Otro de los reportes que mencionó Gonzalo lo encontramos de igual manera en nuestra sección de reportes y se llama nómina detalle. Este reporte precisamente es el que estamos usando para nuestra determinación de ajuste anual de ISR. Voy a tomar de igual manera, filtrando por fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Y le decimos cargar. ¿Qué nos muestra este reporte? Pues como su nombre lo indica, el detalle de cada concepto que contiene el XML. Entonces, aquí ya lo está armando. Y nos dice, mira, por cada... ya lo terminé de cargar. Está un poco lento. Por ejemplo, voy a tomar este UID y lo voy a poner en la sección de buscar. ¿Qué hace el sistema? Me va a filtrar solo para este UID todos los datos, la serie, el folio, fecha de emisión, fecha de pago, pero de este lado, ¿qué tenemos? Los conceptos. El sueldo y salario, el IMSS retenido, el ISR retenido, el subsidio al empleo. Para esto es que utilizamos este reporte. El otro reporte que nos mencionó Gonzalo lo encontramos de igual manera en la sección de reportes y es precisamente el detalle de metadatos. Todos nuestros reportes contienen estos filtros para buscar las fechas. Igual voy a elegir el ejercicio 2020, me voy del 1 de enero al 31 de diciembre y le digo cargar. ¿Qué va a mostrar aquí? Como sabemos, pues la metadata es el conjunto de datos que contienen los CFDIs y este reporte nos va a mostrar precisamente todos los datos. Lo que hace MAC es tomar los datos que contienen los metadatos que nosotros cargamos, que descargamos directamente al SAT y los convierte en un reporte que nos resulta bastante útil precisamente para todo este tipo de análisis. Lo podemos exportar a Excel o a PDF según los requerimientos que cada uno tengamos. Le regreso la palabra a Gonzalo. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues como ya nos mostró Karen, la información que tenemos en MAC pues es toda la que contiene la plataforma del SAT y que nos puede ayudar, más bien nos va a ayudar a tener el control de la emisión de nuestras nóminas. Una vez que tenemos ya los archivos en Excel, preparamos ya este cuadro control formulado para efecto de solo venir y pegar la información tal cual baja de MAC, se pega en este apartado que llamamos metadatos, y el de fecha, el archivo de nómina detalle, pegarlo en esta otra hoja. Ya nuestra hoja está formulada para que cuantifique y sumarice la información que tenemos parametrizada en este cuadro. Como sabemos, los archivos CFDI de nómina contienen varias fechas, como lo citaba ahorita en la explicación
Karen. En este caso, en nuestros reportes, en las 3 primeras líneas, estamos identificando todos los movimientos o CFDIs por periodo que se emitieron en cada uno de los meses del ejercicio. En este caso, por periodo tenemos aquí que son 12 vigentes, no tenemos cancelados y su totalidad serían 12. En el mes de febrero, si tenemos un cancelado, 6 vigentes, en su totalidad 7. Y así por cada uno de los meses por el concepto de la columna de fecha de generación de CFDIs. Después de la cuarta línea, vamos a hacer el análisis sobre el concepto de fecha de pago en el periodo. Claro, tenemos varios conceptos que fueron los que consideramos como conceptos básicos que regula la normatividad para la emisión de los CFDIs de nóminas. No, nuestro reporte no es limitativo, podemos adicionar algunos otros conceptos que lleguemos a considerar que son necesarios para nuestro análisis. En este caso, lo hicimos sobre estos nada más para hacer un poquito más ágil el proceso y el análisis, pero consideramos que son los más importantes para nuestro análisis. En este caso, que son de fecha de pago, en el mes de enero, encontramos que coinciden nuestras cantidades de CFDIs con los del periodo, ¿sí? En algunos casos, por lo que explicaba Antonio en la normatividad, donde tenemos la opción de timbrar y de generar los archivos con días posteriores a la generación, ¿no? Que son 3 días, 11, hasta 11 días, de acuerdo a la cantidad de empleados que tengamos. Bueno, en esta línea estamos identificando o buscando si es que llegase a haber algún CFDI con la forma de pago diferente a 99. De acuerdo a la normatividad, todos los CFDIs de nómina deben ser de forma de pago 99. Si llegase a haber en nuestros registros un CFDI que no cumple con esta condición, me mostraría la cantidad de CFDIs que caen en este supuesto y me mostraría con este warning de color si es que contiene algún o se identifica alguno que no cumpla con esta característica. Y tendríamos que ir a analizarlo, el caso en particular. Todos los CFDIs deben de ser expedidos en moneda nacional, en pesos. Y de esa misma forma hacemos el análisis en nuestros archivos para revisar que cumplan con este requisito. Así también los archivos o CFDIs de nómina deben ser PUE. No puede haber ninguna otra forma más que no sea PUE. Si alguno no cumple con esto, lo identificaríamos y tendríamos que analizarlo y en su caso cancelar y hacer una sustitución. En cuanto a los CFDIs relacionados, estos son los CFDIs que por alguna situación en particular tuvieron que cancelarse y se tiene que hacer un nuevo CFDI de nómina en donde se contenga el CFDI relacionado, la relación del CFDI cancelado. En este caso, en el mes de enero, tuvimos un CFDI que tuvimos que hacer alguna cancelación, pero tenemos la identificación de qué CFDI está aplicado. Lo podemos buscar muy fácil, venimos a nuestro detalle y lo buscamos en la columna de CFDIs relacionados. Lo buscamos en la columna de CFDIs relacionados, le damos por, y aquí observamos que del mes de enero aquí, del mes de enero tenemos un CFDI, fecha de cancelación. Y aquí localizamos el CFDI, el UID original, con el detalle de el sustituido. Aquí viene nuestro concepto 4, las fechas, el estatus, qué tipo y el CFDI que dio origen a la cancelación. Por último, estamos validando que todos los CFDIs emitidos hayan sido emitidos a personas físicas.
para, para validar que realmente es un trabajo subordinado, ¿no? En dado caso que tuviéramos aquí alguno que no cumpliera con esa restricción, aquí nos aparecería y, bueno, tendríamos que ir a hacer el análisis también, ¿no? Para ver qué sucedió. Esta es la cuantificación de los FDIs emitidos. Aquí ya vemos la sumarización de cuánto fue lo que pagamos en cada uno de los periodos por la fecha de pago y por el campo de fecha de generación por cada uno de los meses. Y esto en estricta teoría debe cruzar contra nuestras nóminas del ejercicio. En caso que haya algún CFDI que no cumpla con esto, pues aquí tendríamos la cuantificación en cada uno de los periodos en los que se pagó. Esto es, ya con estos reportes que nos apoyamos de MAC, realmente el análisis es sencillo y nos va a dejar tiempo para operar y para poder analizar algo más de nuestra contabilidad. La verdad es que es muy práctico, ya con la información digerida por MAC. ¿Sí? Esto es nuestro tablero de control de CFDIs y, bueno, esperemos cumpla con lo que ustedes necesitan. Les comentaba, si hay algo más, un carácter, alguna situación en particular que necesiten, podemos adicionarla o analizar de qué forma podemos presentarla. Le cedo la palabra a la contadora Sara. Gonzalo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que bastante valioso y pues no sé, Gonzalo, dime si lo vamos a poner a disposición de nuestros usuarios. Sí, claro, claro, al igual que todos los papeles de trabajo que hemos elaborado, es con ese propósito de apoyarlos y que, bueno, le saquemos ventaja a nuestro sistema MAC. Claro que sí. Muchas gracias, Gonzalo. Pues muy bien. Entonces, bueno, pues ahora vamos a presentar sobre lo que es el registro contable de la nómina. Antonio, si quieres es el punto 3, por favor. Registro contable de la nómina, los requisitos de la contabilidad electrónica de acuerdo al anexo 24. Y bueno, pues le cedo la palabra a José Antonio Cortés, si nos hace favor de explicarnos acerca de este tema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sara, y gracias a todos los que están participando en este webinar. Ya lo han comentado, pero creo que vale la pena repetirlo. La nómina es una de las principales deducciones que tienen las empresas. Es una de las deducciones más fiscalizadas por el SAT. Fue la primera que empezaron a determinar con detalle con el visor de nómina y que, bueno, ha generado realmente cartas de invitación por diferencias. Entonces, sí necesitamos poner mucho énfasis en cómo nos aseguramos de que nuestra nómina, los CFDIs que corresponden a la misma, los registros contables, incluso los movimientos en el banco corresponden realmente a la situación que maneje cada empresa, ¿no? Una característica particular de la nómina, pues, es que intervienen varias autoridades y también, bueno, el empleador y el empleado en ese sentido, ¿no? Entonces, una diferencia o algo que no esté bien conciliado o bien elaborado, obviamente va a afectar por diferentes lugares, ¿no? Entonces, por eso la importancia de conciliarlo, ¿no? La herramienta que nos da el SAT en el visor de nómina, pues ya lo vimos en los webinars pasados. Básicamente para lo que nos sirve es para darnos los datos de acuerdo a cómo los ve el SAT, ¿no? Pueden existir diferencias como con la información que nosotros pudiéramos tener en los sistemas contables o incluso en los FDIs, ¿no? Porque intervienen varios sistemas, porque puede haber errores en la captura de algunos datos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, o algo importante que mencionar es el tema que mencionamos aquí, que son los requisitos de la contabilidad electrónica en el anexo 24. Como ustedes recordarán, lo que nos pide el anexo 24 de contabilidad electrónica es que en los registros contables, a nivel de cada una de las transacciones, podamos asociar los FDIs que los respaldan, ¿no?
En la nómina, tradicionalmente se registra o se registraba de manera global, por así decirlo. Yo podía hacer un registro por cada periodo de nómina o incluso a lo mejor a final de mes, ¿no? Yo ponía ahí mis conceptos de nómina en una póliza y ya con eso tenía mi registro contable, ¿no? Sin embargo, el tema de la contabilidad electrónica nos vino a solicitar que identificáramos los FDIs, ¿no? Y por poner un ejemplo, yo podría tener un registro global de una quincena que a lo mejor cubriera la nómina de 50 trabajadores, ¿no? Entonces tendría que asociarle esos 50 CFDIs, ¿no? De acuerdo a los requisitos de la contabilidad electrónica. Entonces, eso obviamente lo hace más complejo o más laborioso, si es que lo hago de manera manual, por así decirlo, ¿no? Si yo estoy asociando de manera manual. En el sistema contable, Mac Sistema Contable, como ustedes saben, contabiliza a nivel de cada uno de los FDIs de nómina, ¿no? Entonces nos evita una póliza global de nómina que después yo tuviera que estar asociando con los FDIs, ¿no? La asociación es de manera automática. Entonces, en principio, si seguimos las mejores prácticas para Mac Sistema Contable, no debería tener diferencias, ¿no? Vamos a ver primero la parte de la contabilidad electrónica. ¿Cómo se ve una póliza de contabilidad electrónica de un CFDI de nómina, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Y me voy a ir, esta es la cédula, una de las fuentes de información que tenemos. Bueno, voy a leer primero mis notas para irme un poco en orden. Yo puse aquí mis notas. Y bueno, tenemos dos fuentes de información. Uno es el reporte de detalle de nómina, que es el mismo que utilizamos para el tablero de control que nos mostró Gonzalo. Y ahora le adicionamos un reporte más, que es el reporte de pólizas de contabilidad electrónica, ¿no? Este reporte, como ya ustedes saben, pues sale de manera natural también de Mac Sistema Contable y lo pasamos a Excel para poderlo utilizar en este análisis. Entonces, si yo veo, voy a localizar unos de nómina. Déjenme ver que eso es una de las cosas también que podemos hacer sin problema aquí. O sea, si yo, el sistema de manera, Mac Sistema Contable, cuando hacemos un registro de un CFDI, como ustedes saben, me registra los conceptos y todo eso, ¿no? Yo no tengo que capturar prácticamente nada, ¿no? Entonces yo aquí tengo todos los pagos identificados de nómina, como pueden ver. Vamos a buscar el de... déjenme buscar cuál es bueno, voy a ver los que están. Voy a ver una póliza de la 210. Y voy a ver, por ejemplo, esta póliza en particular, ¿no? La 15. Bueno, no, yo creo que mejor aquí les explico cómo. Aquí está, este es un registro de contabilidad electrónica. Me pide que tenga la versión, el mes, el año, el número de identificación de la póliza, la fecha de la póliza, el concepto, si es que aplicara. Obviamente los números de cuenta, la descripción de la cuenta, el concepto y luego los cargos y abonos, ¿no? Hasta aquí termina una póliza más o menos normal en cualquier sistema contable. Después de ahí me pide que yo agregue el UID, que ponga el RFC de a quien corresponda, el monto total, y bueno, estas son columnas adicionales que le agregamos. Déjame descubrir estas columnas que también tengo aquí, las oculté nada más para facilidad de lectura. Pero todos estos campos que están aquí aplican para algunos tipos de pólizas, no para todos en la contabilidad electrónica. Pero si se pueden dar cuenta de a lo mejor de 12 campos que yo necesitaba para hacer un registro contable normal, aquí yo necesito, vamos a contar estos campos. En una póliza de contabilidad electrónica, yo necesito 63 campos para llenar, dependiendo del movimiento que está registrando, de la actividad que está registrando. La otra característica, y déjenme mostrárselos en una póliza de nómina en particular. Déjenme primero quitar este filtro que tengo aquí. Más bien el que tengo. Si no me recuerdo la cuenta 210.01. Esta es la de provisión de nómina. Ajá, exacto.
Entonces yo voy a escoger esta, pues sí, esta es una provisión. Entonces vamos a leer esta póliza, es la 2904. Vamos a seleccionarla de manera particular para tratar de explicarme qué dije. Ya se me olvidó. Perdón. Voy a volver a hacer el filtro para ver qué póliza es de provisión. Es la 2904. Si se me olvida, ahí me dicen, ¿no? 2904. 2904. Entonces, cuando hago esto, voy a filtrar específicamente esta póliza. Y fíjense lo que tiene la póliza, ¿no? O sea, yo tengo pues la provisión, lo que voy a pagar, el pago neto, pero también tengo separado el sueldo, el ISR y el seguro social, ¿no? Y si se dan cuenta, en cada uno de los conceptos yo tengo el CFDI asociado. De esta manera, cuando el SAT me pueda hacer, me requiere alguna información o me hiciera alguna revisión referente a la nómina, yo tendría completamente todo respaldado, ¿no? O sea, en este caso lo que quiere decir, bueno, de acuerdo a este CFDI, yo retuve ISR por 608 pesos, ¿no? Y así está cada uno de ellos. Eso quiere decir que yo puedo integrar sin ningún problema, o debería poder integrar sin ningún problema, el ISR que declaro cada mes, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de los registros y cómo nos ayudan a contestar algún requerimiento de información y cumplir con los requerimientos del anexo 24 de contabilidad electrónica, ¿no? El sistema, Max Sistema Contable lo hace de manera natural. Bien, entonces ahora sí vamos a irnos a las cédulas y las conciliaciones que necesitamos hacer. Entonces, lo primero que vamos a ver es la conciliación de deducciones de nómina. Si bien yo tengo aquí los conceptos del SAT, tal y como vienen en el CFDI, yo necesito seleccionar los conceptos del SAT porque obviamente las empresas también pueden tener su propia descripción de los conceptos, pero eso es muy variable. Entonces yo necesito tomarlos del SAT porque es los que realmente ellos están viendo, ¿no? El SAT está viendo esto. Y yo aquí ya saco por año, ¿no? O sea, yo en el año yo veo aquí cuánto importan mis CFDIs. Después aquí lo que hago es poner el número de cuenta donde yo estoy registrando esos sueldos y salarios. Pueden ser varios números de cuenta, entonces hay que tener cuidado con eso. Y finalmente voy a saber cuánto tengo yo en mis registros contables. Obviamente depende de la naturaleza de la cuenta. En este caso son los debes, cargos y abonos. Es el debe de la cuenta contable y yo aquí saco la diferencia, ¿no? Entonces en este caso yo tengo exactamente registrado en mi contabilidad lo que dicen los CFDIs, ¿no? Lo mismo pasa para los asimilados. Para la prima vacacional, por ejemplo, yo tengo aquí una diferencia, ¿no? Que necesito revisar y determinar qué causó esa diferencia y corregirla, obviamente antes del cierre que pudiera estar haciendo, ¿no? Después, pues bueno, participación en los trabajadores, hay una consideración también que hacer, que es que, pues por ejemplo, en 2020, yo estuve, o más bien pagué, ¿cómo se dice? No. Tengo que considerar el pasivo del periodo anterior, ¿no? Porque es el que voy a pagar en el ejercicio en curso, ¿no? Entonces, aquí yo tomé la cuenta de pasivo de la PTU, que es la PTU por pagar en el ejercicio, y vemos que, bueno, pues se realizó el pago en el siguiente periodo, ¿no? Tengo una diferencia de eso. Hay que tener cuidado con esa cuenta también. Tengo una cuenta de comisiones que también amarra sin problemas. Tengo una cuenta y unos FDIs también de aguinaldo y que también no tienen mayor problema. Y bueno, aquí tengo otros ingresos por salario. Eso es lo que dice el CFDI. Ese es el concepto que yo le dije al SAT que tenía. Y si se dan cuenta, esa es más o menos, o casi exactamente la diferencia que yo tengo aquí, ¿no? Esto, en principio, lo que me indica es, yo en el CFDI puse que eran otros ingresos, y lo registré en la contabilidad como si fuera una prima vacacional, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo. Se puede revisar, obviamente, en los reportes que tenemos. De ahí sale toda esta información para aclarar el caso, ¿no? Podemos hacer un poco el ejercicio de esta diferencia. Vamos a ver primero en los FDIs, de dónde sale esta cantidad, ¿no? Que son otros ingresos.
Eso lo tengo en mi reporte de nómina. Pues es donde están los detalles de la nómina o de los CFDIs de nómina, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí, vamos a buscar los conceptos del SAT y vamos a filtrar por lo que decía, ¿no? Otros ingresos por salarios. Ese es el concepto que yo tengo en el CFDI, ¿no? Aquí sí pueden ver, yo puedo localizar exactamente la cantidad que tengo de diferencia en el concepto. Fíjense lo que pasa. En el concepto de la empresa, esas son vacaciones. En el concepto para el SAT son otros ingresos por salario. Que bueno, de acuerdo a una revisión que hicimos, esto es correcto. O sea, no existe en el catálogo del SAT no existe un concepto de pago de vacaciones. Entonces yo lo acumulo en otros ingresos como por salarios y ahí es donde debería estar registrado contablemente, ¿no? Y ahora, ya que identifiqué la diferencia, ¿cómo le hago para localizarla en mis registros contables, ¿no? Bueno, pues yo la referencia que tengo es el UID. Y entonces ahora me voy a mis pólizas. Y ahora vamos a filtrar en las pólizas. Déjenme quitar el primer filtro que tengo. Y yo aquí tengo los FDIs que corresponden a todos los movimientos, ¿no? Entonces, si yo filtro, creo que no lo copié, pero aquí lo tengo. Es ahora yo voy a filtrar en las pólizas exactamente ese mismo CFDI, ¿no? Entonces, ese CFDI, ¿cómo está contabilizado? ¿Cuál fue la póliza que generó ese CFDI, no? Aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, tenemos la provisión, tenemos el aguinaldo, tenemos la prima vacacional y por alguna razón, seguramente algún descuido, yo lo contabilicé como prima vacacional también, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues abrir esta póliza en mi sistema contable, ponerlo realmente en otros ingresos por sueldos y salarios, ¿no? A lo mejor no tengo una cuenta con esa descripción, en cuyo caso lo podría poner como parte del salario también, ¿no? En la misma cuenta de los salarios, ¿no? Y con eso quedaría arreglado esta diferencia que estamos viendo en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Bueno, yo estoy asumiendo que estas fórmulas funcionan adecuadamente, esta cédula. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera o me faltaran algunos CFDIs, ¿no? Es un ejercicio que hicimos también en otro webinar, pero hagan de cuenta que a lo mejor a mí me faltaba registrar estos CFDIs, ¿no? No tendría la información aquí. Y esto lo que generaría es que, si ven aquí, yo ya tengo una diferencia, ¿no? Los registros contables están como originalmente los tengo. Sin embargo, ya aquí en mis CFDIs voy a tener una cantidad diferente y esto me va a mostrar una diferencia aquí. Me va a generar otra diferencia aquí. Y también en todas las demás cifras que tengo, ¿no? Entonces, esta conciliación por eso es importante, ¿no? Porque me permite identificar si los CFDIs corresponden con mis registros contables, ¿no? Le voy a regresar para que no se me muevan estos números. Y ya está, ¿no? La otra situación que yo puedo tener, y que es algo que hemos encontrado más o menos de manera recurrente en las revisiones que hemos hecho, es que algún CFDI esté duplicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo CFDIs duplicados? Voy ahora a copiar estas otras columnas. Y las voy a pegar aquí abajo para que formen parte de la base. Déjenme ver si tengo que cambiar esto. Y decirle que se vaya a... ¿qué hice? Perdón. Así. Aquí le voy a ampliar el rango nada más para que los considere. Obviamente si los copiara de manera directa no había problema, pero en este caso como lo hice manualmente pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Igual, o sea, si ven, ahora resulta que tengo yo una diferencia. Tengo más cantidad en CFDIs, quiere decir que tengo CFDIs que no están registrados contablemente y que me están generando una diferencia, ¿no? Igual me va a impactar en otros lados esta diferencia, ¿no? Entonces, esto es como para corroborar que pues nuestros datos en los CFDI se amarran con los registros contables. Esta es la primera
la primera conciliación que hacemos. Y bueno, la segunda conciliación que hacemos es respecto a las retenciones de ISR, ¿no? Aquí tenemos una fuente de información adicional, que es el visor de nómina del SAT, que nos va a ayudar para corroborar esta información. Esto es lo que yo tengo en los FDIs. Son 161,000 pesos y algo. Luego esto es lo que yo tengo en la contabilidad, que tiene una diferencia que tengo que investigar también, de la manera como ya lo hemos visto. Y por otro lado, yo tengo lo que me dice el SAT, ¿no? En su visor de nómina. Este es el visor de nómina, obviamente correspondiente al mismo periodo. Y yo tengo aquí sueldos y salarios, lo que retuve de ISR retenido y ISR enterado, ¿no? Yo tengo una diferencia ahí, que bueno, es a favor del SAT, entonces no me preocupa tanto. Y la separación también de asimilados a salarios. Aquí algo importante que hay que considerar es que para el SAT, en los conceptos que tiene en el catálogo del CFDI, no diferencia entre lo que es el ISR de salarios y lo que es el ISR de asimilado. Nosotros, bueno, en el sistema contable se puede hacer esa separación y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y obviamente están registrados en dos cuentas diferentes. Entonces, estos datos comparados con los del SAT, si ven, yo tengo tres cifras diferentes, ¿no? O sea, yo tengo en los FDI 161,000, tengo en mi registro contable 163,000 y el SAT me dice que yo tengo igual 161,000 con una pequeña diferencia y me dice que lo que enteré yo fueron 162,000. Entonces, en principio, todas estas cifras deben ser iguales, ¿no? Obviamente en este caso no hay relevancia en las cantidades, entonces a lo mejor no tendríamos que preocuparnos tanto, ¿no? El siguiente caso creo que sí deberíamos preocuparnos porque aquí estamos haciendo la conciliación de retenciones de seguridad social. Entonces, el concepto de seguridad social para el SAT en su catálogo de CFDIs, pues abarca todas las deducciones referentes a la seguridad social, ¿no? Entonces, en los FDI yo tengo esta cantidad, 29,000 pesos y algo. En mi cuenta contable de retenciones de IMSS a los trabajadores, que es donde están las retenciones que yo he hecho, tengo una cantidad completamente diferente, ¿no? Esto quiere decir que yo tengo que revisar estos registros, desde luego, ¿no? A lo mejor tengo una cuenta adicional, aunque es curioso porque en todo caso sería menos la cantidad, ¿no? Es una diferencia muy importante, o sea, estamos hablando del 25% y yo la tengo que revisar, ¿no? Obviamente en las cantidades de la compañía que yo esté revisando, esta cantidad puede ser mucho mayor si su nómina y sus empleados son más, ¿no? Perdón, esta cédula está pensada para que se pueda utilizar para cualquier cantidad de empleados, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí la conciliación de las deducciones, del ISR y de la seguridad social. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a revisar lo que son las provisiones, ¿no? ¿Cómo le hago para conciliar yo mis provisiones? Bueno, lo que hago primero es obtener la información de mis FDIs, las percepciones menos las deducciones, más otros pagos, me da como resultado, en primer lugar, lo que yo debo provisionar, sueldos asimilados, ¿no? Que después pagaré, ¿no? O sea, aquí yo tengo por empleado, por periodo, todas las provisiones que deberían ser registradas de acuerdo a la información de los FDIs. Por otro lado, yo tengo aquí mi información de registros contables como tal. Entonces, yo tengo aquí, bueno, tengo también que considerar que puede haber más de una cuenta. Yo tengo aquí la provisión de asimilados a salarios y la cuenta 210.01 es la provisión de sueldos y salarios por pagar, ¿no? Igual por periodo, por empleado, y esto viene ya de la contabilidad. Y para terminar la conciliación, bueno, pues yo tengo que hacer un comparativo entre las dos cifras, ¿no? Este comparativo sí me da gusto porque no tiene ninguna diferencia, ¿no? Todos los meses, todos los empleados, lo que yo provisioné coincide exactamente con lo que viene en los FDIs, ¿no? Entonces no tengo de qué preocuparme aquí. Y bueno, para terminar la conciliación, me falta verificar los pagos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente yo pagué? Arrancamos de la misma información, o sea, lo que yo provisioné, pues eso es lo que yo debería haber pagado en cada periodo.
Aquí, si vemos, lo que hacemos es traer la información que yo tengo en el banco, obviamente de retiros en el banco, que corresponden a pago de nómina, ¿no? En Mac Sistema Contable es posible diferenciar los pagos que fueron hechos para nómina. Eso es lo que estoy haciendo aquí, utilizando aquí. Y lo mismo, ¿no? Debo tener después un comparativo que me diga si coincide con la información una entre la otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí podemos encontrar que tenemos algunas diferencias. No son relevantes en febrero, tampoco ni en enero ni en febrero no es tan relevante la cantidad. Sin embargo, a manera individual pudiera ser una afectación al empleado, ¿no? En este caso, lo que está diciendo este reporte es que yo le pagué de más, ¿no? Entonces seguramente no habrá ningún problema, pero puede suceder al revés también, ¿no? Entonces, de esta manera yo me puedo asegurar de que lo que debía haber pagado según los FDIs es lo que efectivamente pagué, ¿no? Un caso que hemos encontrado es que y de ahí la recomendación de que hagan primero los FDIs de la nómina y después se realicen los pagos, ¿no? Cuando sucede al revés, muchas veces yo hago el pago de la nómina, a lo mejor tomando como fuente de información lo que me diga mi sistema de nómina, o a lo mejor tomando una nómina anterior, pensando que no hay incidencias de nómina en el periodo, y hago el pago, ¿no? Y cuando hago los FDIs resulta que hubo alguna diferencia, y entonces remediarla, la verdad es que es una situación bastante compleja, ¿no? Por lo que ya hemos comentado, ¿no? O sea, tengo que cambiarle el CFDI al empleado, tengo que relacionarlo para que amarre con los depósitos que efectivamente yo hice de nómina. Otra situación que hemos encontrado cuando son muchos empleados que se hace dispersión de la nómina es que eventualmente por problemas de las cuentas a veces resulta que el depósito no se hizo y entonces también voy a tener diferencias que necesito identificar y corregir, ¿no? Entonces son muchos detalles, la nómina es bastante compleja, es bastante particular para cada caso, no es exactamente igual para todos. Esta cédula fue pensada para tratar de aplicarla en todos los casos, pero obviamente se puede modificar para cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, lo que comentaba, la fuente de información es la misma, es el reporte de nómina que tenemos en Mac Sistema Contable, que ya les mostró Karen cómo obtenerlo. Y el reporte de pólizas de contabilidad electrónica, que bueno, ya hemos visto cómo es que se obtiene, ¿no? Eso sería en principio el proceso de conciliación de la nómina, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna duda. ¿Me puedes preguntar algo, Sara o Gonzalo o Karen? Sí, bueno, yo te voy a preguntar algo aquí para nuestros asistentes, ¿no? Para que más o menos. ¿Qué tiempo te tomó poder revisar o hacer este análisis de todo el año? Eso es bien interesante, es una pregunta muy interesante. De hecho, es una pregunta que deberíamos hacer para todas las conciliaciones que tenemos que hacer, ¿no? En particular para la nómina, una vez diseñadas las cédulas y sacar los reportes de Mac Sistema Contable, este ejercicio para esta cantidad de empleados nos tomó 20 minutos revisar todo el año. Obviamente si yo tuviera a lo mejor 100 empleados, pues a lo mejor me voy a tardar 40 minutos, ¿no? O una hora a lo mejor. Pero reviso todo el año. Sí. Y me aseguro que no tengo diferencias con el SAT. Ahora, si tengo diferencias es otra historia, ¿eh? Porque hemos encontrado en revisiones que hemos hecho que hay nóminas repetidas, por ejemplo, ¿no? Por la razón que quieras, ¿no? O sea, porque el usuario lo hizo mal, porque el sistema falló, por cualquier razón, se duplica la nómina. Y entonces lo que tengo que hacer es cancelar todos los FDIs de una nómina y si es el caso, relacionarlos también, ¿no? Lo que les puedo mencionar es que hemos automatizado también ese proceso, ¿no? O sea, suponiendo que, por decir algo, ¿no? A lo mejor mi sistema me calculó mal el ISR, ¿no? De un mes o de 2 meses o de todo el año, ¿no?
y tengo que cancelar todos los CFDIs. Bueno, los podemos cancelar, corregir el dato que esté mal, relacionarlo con los CFDIs anteriores y timbrar los nuevos. Entonces, eso es muy interesante porque cuando estás hablando de muchos empleados, hacer eso manualmente, bueno, yo conozco algunos despachos que han tratado de hacerlo manualmente y bueno, creo que se desvelan un poco, ¿no? Sí, sí, me imagino que sí. Me imagino que Sí. sí. Y pues realmente con estas dos, digamos, dos herramientas que se presentaron, creo que las empresas se pueden ahorrar muchos costos tanto en la parte de una auditoría forzosa, ¿verdad? Para prevenir cosas con el SAT, como minimizar el dolor de cabeza que provoca tener una nómina y no tener la certeza de que se está cumpliendo Exacto. con esos 3 puntos, ¿no? El legal, Sí, el laboral y el fiscal. ¿Por qué? Porque estamos tratando con seres humanos. Y entonces, Es correcto. desde ese punto de vista, hay que tener muchísimo cuidado porque estamos tocando la economía de las personas. Y por otra parte, la empresa pues también está tomando su economía si se pone en un riesgo bastante grande como esto, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería. No sé si aquí nuestro auditorio tuviese alguna pregunta. José Antonio, se van a poner a disposición estas herramientas, supongo, ¿no? Sí, vamos a compartir las cédulas. Obviamente ya los usuarios de Mac pueden descargar los reportes de sus propios casos. Me gustaría agregar algo más con el tema de la fiscalización de la nómina y pues el tema del outsourcing, ¿no? Y del REPSE. Sí. Ese es un tema también que este año cambió y que va a generar que tengan que cumplir obligaciones adicionales en reportes al Seguro Social y al Infonavit, ¿no? Uno se llama SITSUB y otro se llama, no me acuerdo, SIROC, si no mal recuerdo. Son dos reportes que se tienen que hacer periódicamente ahora al Seguro Social y al Infonavit respecto de las compañías que presten servicios especializados, que tengan el REPSE, ¿no? Entonces, algo que les quiero comentar es que también esos reportes los podemos obtener del sistema, ¿no? Podemos cumplir con esos nuevos requerimientos también con el sistema contable, ¿no? Es un poco más complejo porque ahí el responsable de servicio tiene que llevar el control de qué empleados asignó a qué contratos durante algún tiempo. A lo mejor puede ser un mes completo, pero a lo mejor puede ser a nivel de días, ¿no? Entonces, hay que llevar el control, obviamente, y después hay que automatizarlo para que le podamos entregar esos reportes de manera, ¿cómo se puede decir? Pues correcta, ¿no? Con los datos que realmente deberían ser. Entonces, sí, en la nómina hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos auxiliarnos de herramientas, tratar de hacer esto de manera manual, lo hemos visto, o sea, ni siquiera con pocos empleados es posible hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, hay que auxiliarnos ya hemos platicado con el análisis de datos, con herramientas tecnológicas, para eso tenemos nuestro equipo de desarrollo también, Así es. porque es indispensable, ¿no? Ya la contabilidad no la puedo llevar a mano, eso es un hecho, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, el papel de todos nuestros contadores que están aquí es muy importante dentro de las empresas. Entonces, pues ahorita tiene que ser muy nuestro amigo la mano tecnológica para poder hacer nuestro trabajo con eficiencia, liberar tiempo para poder, ahora sí que pensar y plantear mayores soluciones para los empresarios, ¿no? Básicamente es eso. Sí. Muy bien, pues si es todo lo que tenemos que presentar, pues muchísimas gracias por su asistencia. Ha sido una mañana linda pasar con ustedes y poderles compartir toda esta situación para que ustedes puedan aprovechar muchísimo más todas las herramientas de Mac. Y pues cedo la palabra a Karen, a Antonio, a Gonzalo, si quieren comentar algo aquí para nuestros asistentes. Pues mi insistencia de todos los webinars de invitarlos a que exploten las herramientas que tienen ya en Mac, auxiliar contable, que lo exploren, lo trabajen, y si tienen alguna idea de alguna necesidad que quieran cubrir, nos la comenten y poderla desarrollar en conjunto para avanzar en equipo, ¿no? Y tener nuevas soluciones a estas nuevas necesidades que se van creando con la nueva normatividad del SAT. Gracias a todos.
Bueno, por mi parte también, como dice Gonzalo, reiterar aquí a todo el auditorio a que exploren todas las herramientas que MAC ofrece, y si alguno ya la exploró, que nos los haga saber, pues así para saber, porque finalmente todo esto se hace para que ustedes tengan herramientas para que esto se le haga más difícil a todos. Y bueno, como cada viernes, esperarlos aquí nuevamente. Y es grato saber que cada vez son más las personas las que se conectan. Y bueno, eso da mucho gusto. Gracias a todos y buen fin de semana. Y bueno, ya para cerrar, agradecemos mucho su asistencia y bueno, estamos siempre atentos a todos los comentarios y requerimientos que nuestros usuarios nos hacen a lo largo de la semana. Que tengan buen fin de semana.